En este recorrido que nos hemos propuesto de hacer semblanza de los grandes técnicos del boxeo argentino, le toca ahora a don Amílcar Brusa. Curiosamente, aunque la casualidad no existe, se podría decir que por casualidad, desemboca el turno para hablar de él este 27 de octubre, fecha en la que él falleció en el año 2011 a la edad de 89 años. De esta manera se ha considerado, se considera a la fecha, a esta fecha, el 27 de octubre, como el Día del Técnico Argentino. Y hay razones de sobra, porque Amílcar Brusa excede el parámetro habitual de los técnicos. Primero por lo que hizo y lo que logró y lo que conquistó y a dónde llegó con Carlos Monzón, que fue, por supuesto, su gran figura, su máxima figura. Segundo, porque llegó a trabajar, a dirigir, a entrenar a 15 campeones del mundo. De hecho, esta cifra, que es realmente muy importante, que para muchos lo pone como el más importante de los técnicos latinoamericanos, le ha permitido ingresar al Hall de la Fama de Canastota y al Hall de la Fama de Los Ángeles. Hay toda una parte que tiene que ver con su relación con Tito Lectura y el Luna Park que provoca que Brusa, con Monzón todavía campeón del mundo, o mejor dicho un poco después, decide irse de la Argentina y pasa por Barranquilla, por Venezuela, por Miami, por Los Ángeles, y en todos lados no solamente llega a entrenar campeones del mundo, sino que además deja una estela de admiración permanente. Uno de los que más lo admiraba, que lo admira todavía, es Nacho Beristain, por ejemplo, legendario técnico mexicano con el que tuve la oportunidad de hablar muchísimas veces y que admiraba totalmente a Brusa. La pregunta es, ¿quién no lo admiraba? Hay un hecho que nosotros hemos destacado en otros técnicos anteriores, como Bermúdez y Zacarías, que llevaron de cero a campeones del mundo, en el caso de Bermúdez a Loche, que fue el que empezó a entrenar a Chacón, pero no lo llevó a campeón del mundo, y en el caso de Zacarías, que llevó a los dos, los que tuvo, o sea, Colli y Palma. En el caso de Brusa, su gran figura fue Carlos Monzón, a quien tomó de cero, porque yo me hice una lista, o mejor dicho, fui anotando listas, y resulta que de los 15 campeones del mundo, 6 fueron argentinos, porque aparte de Monzón está Miguel Ángel Cuello, Juan Domingo El Panza Córdoba, Rodrigo La Hiena Barrios, Carlos Tata Valdomir y Alejandra Oliveras. Pero a estos boxeadores, salvo a Monzón, no los hizo Brusa. Los tomó en algún momento, como en algún momento también entrenó, me lo anoté por ahí, a Juan Domingo Roldán, pero no fue el técnico original. A nivel internacional, por llamarlo de alguna manera, Brusa, por ejemplo, entrenó a Happy Lora o a Sugar Baby Rojas. Yo creo que él fue el artífice de la pelea en la que Baby Rojas le ganó a Santos Laciar en Miami. Porque, y vamos a la parte técnica, Brusa era un muy buen técnico y era también un muy buen rincón. Entonces, la categoría de maestro no es que encubra, la categoría de maestro abarca un montón de cosas. Hay buenos maestros de primaria, grandes profesores del colegio secundario y grandes profesores universitarios. Son escalas. Hay grandes boxeadores preliminaristas, pero que no salen de ahí. Hay periodistas que son muy buenos para hacer notas, pero a lo mejor no salen a ser grandes relatores, por ejemplo, como es mi caso, por ejemplo. No que haga grandes notas, pero no soy gran relator. Bueno, en el caso de Brusa, para hablar un poco más en serio, él se convirtió en uno de los, llamámosle de alguna manera, sin exagerar, uno de los sabios de los gimnasios. Él sabía cómo entrenar a cada boxeador. En el caso de Monzón, alguna vez Angelo Dandi le dijo a Brusa, su boxeador es el boxeador más práctico que vi en mi vida, porque si usted mira a Monzón, tiene un montón de peleas para verlo en YouTube,
se va a dar cuenta que Monzón era sumamente práctico y que no hacía nada que no debía hacerse según los manuales del boxeo. Lo que parece fácil, izquierda, izquierda, la derecha, tirar el torso hacia atrás para que no le peguen, volver con la mano, pegar retrocediendo. Eso parece tan fácil que es difícil de hacer, si no lo haría cualquiera. Monzón y Brusa constituyeron una amalgama muy especial porque Monzón, que era muy inteligente, lo obedecía en todo a Brusa, porque sabía que tenía con él a un más que un técnico, era un segundo padre para él. Lo aconsejaba en todo sentido. Y este Brusa, al salir por un conflicto que tiene con Tito Lecture, comienza a desparramar su sabiduría, pero al mismo tiempo a incorporar cosas de otros países hasta convertirse también no solamente en un buen rincón, sino en un buen técnico o las dos cosas al mismo tiempo. No es solamente cuestión de ir al gimnasio y explicarle al alumno cómo se hacen las cosas. Hay que saber conocer su psicología, saber en qué momento apretarlo si la pelea va mal, saber curar a un boxeador, saber con qué boxeador no hay que enfrentarse porque el de uno todavía le falta. Todo eso lo fue formando Brusa, lo fue incorporando a su manual, que sería más que un manual, un libro gordo, porque con tanta experiencia y con tantos años en los gimnasios se convirtió en un punto de referencia inevitable. Confieso que este retrato que estoy haciendo de Brusa no es completo, necesitaría un periodo mucho más largo para contar y hablar de él, porque yo tuve la fortuna de, no sé si ser su amigo, pero nos conocíamos mucho, estuvimos juntos en Nueva York, en Miami, en Caracas, en el Tuñín de la Federación Argentina de Box, en la esquina de Rivadavia y Castro Barros. Estuvimos en Londres cuando peleó el zurdo Herrera. Y en todos lados, cada vez que viajé con él, aprendí algo. Brusa, para ir redondeando esto, tiene en su haber el hecho fundamental de su ruptura con Lecture. Es un punto clave, porque eso le permite conocer el mundo, o conocerlo mejor, y convertirse en lo que se convirtió siendo, un técnico internacional. El problema que tuvo Brusa es un problema que nunca se pudo resolver. O sea, él creía y decía y afirmaba que Lecture le había robado plata. Nunca lo pudo demostrar del todo, a pesar de que tenía papeles. Lecture nunca le contestó demasiado, pero terminaron separados. Y en algún momento Tito Lecture dijo: Brusa a este Luna Park no entra más, pero sus boxeadores pueden entrar porque ellos no tienen la culpa. Sin embargo, hubo gente que fue separando esa historia, y entonces Brusa se dio cuenta que sus pupilos ya no podían pelear en el Luna. No era la orden de Lecture, no era el deseo de Lecture. Lecture necesitaba boxeadores, y Brusa tenía, lo tengo anotado por ahí, tuvo a Marcial Franco, Hugo Villerán, Roldán, bueno, de aficionados, Francisco Mora, Jacinto Fernández, Norberto Rufino Cabrera. Lo cierto del caso es que ese divorcio fue para siempre porque nunca aceptaron juntarse. Yo lo intenté con Norberto Bianchi, un querido amigo que había trabajado y que era muy amigo de Oscar Natalio Bonavena y que era muy amigo de Lecture. No hubo caso. No, ninguno de los dos aceptó tener ese gesto de grandeza de darse la mano. No se pudo, yo no lo pude lograr y no lo pudo lograr nadie tampoco. Es ese elemento histórico que lo hace a Brusa un ciudadano del mundo, no puede faltar en esta semblanza que digo, puede ser desprolija, es como si estuviéramos tomando un café. ¿Que fue un gran técnico? No hay duda. ¿Que era un tipo que sabía ver muy bien las peleas? No lo puede nadie ni discutir. Acá, cuando vino la Federación Argentina de Box, cuando ya no estaba Lecture, él hizo hacer los rings un poco más chicos para que los boxeadores tuvieran otro sistema de entrenamiento. Digamos que fue resistido y finalmente un día se cansó, tomó el bolsito y se fue a vivir a Estados Unidos y chao, desapareció de acá. No se sintió cómodo acá, no fue respaldado del todo por sus colegas. Y me hago cargo de lo que digo, aunque ya
el tiempo ha pasado y no sé si vale la pena meter este tipo de recuerdos, pero hacen a un retrato de este Brusa. Estaba enfrentado con Lecture que cuando Lecture falleció, Brusa fue a una convención de la OMB en Miami, en el Hotel de Palms, y allí fue invitado Esteban Libera, que era es el sobrino de Tito. Y yo no aguanté con mi genio y lo tomé a Libera de la mano. Yo en esa época ya trabajaba con él en el Luna Park. Lo acerqué a Brusa y le dije, don Amílcar, este es el sobrino de Tito. Se lo presento. ¿Y saben lo que hizo Brusa? Le dijo, yo estuve enfrentado con tu tío, pero sé que estás trabajando por el boxeo. Y por esa razón te deseo la mejor de las suertes. Ese fue Amílcar Brusa. No sé si fue amigo mío o si me sintió como amigo, pero estoy orgulloso de haberme sentido amigo de él.